¿Cómo están, chicos? Veo que ahí se están conectando algunos. Ya vamos a... todavía nos faltan, tenemos varios chicos en la sala de espera. Ya vamos a partir nomás, sí, porque si no se nos va a pasar la hora. ¿Ya? Vamos a eh, ver una parte normativa. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan entender cómo funciona la normativa que nos regula. Ya vamos a ver dos normativas que son básicamente la que nosotros tenemos, la 4/2003, que es la que usted se va a encontrar con la mayor parte eh, de los sistemas, se va a encontrar las instalaciones, esta es la mayor parte donde usted se va a encontrar con la 4/2003. En el caso de la otra normativa, que sería, por así decirlo, la más nueva, ya la vamos a encontrar súper poco todavía. Entonces, por eso prefiero explicarle la 4/2003 primero y después vamos a ver los cambios que tenemos con la normativa nueva. ¿Ya? Son dos cosas. No es que la normativa nueva nos diga, no, sabes que esto, todo lo que estaba antes está malo. No va de esa forma, sino que lo que nosotros tenemos acá es una normativa base que se le hicieron algunas modificaciones con la nueva normativa, pero para lo que nosotros vemos, ¿no? Para el área que nosotros vemos, ya son súper puntuales. Sí, las modificaciones se realizaron en el área de media tensión, en el área industrial, se crearon muchas cosas, hay un montón de exigencias más, pero son cuando usted tiene, por ejemplo, en el domiciliario, tiene más de 8 circuitos hacia arriba. Menos que eso, no tiene ese problema y básicamente se queda con la misma requerimiento que nosotros teníamos ahora. Ya, ojo con eso ahí. Entonces, vamos, yo le voy a hacer un resumen de lo más importante. No es necesario que usted mm, se, se aprenda, por así decirlo, toda la normativa ni la revise completa, ¿ya? Porque solamente se necesitan cositas súper puntuales, ¿ya? Esto es como las presentaciones que hemos visto, es el resumen de esto, ¿ya? Pero hay ciertas cosas o ciertos casos puntuales que la normativa prefiero explicárselo en forma independiente porque hay cositas que son un poquito más detalladas, ¿ya? Cuando usted encuentre esta normativa todavía está en la página de la superintendencia, por si acaso, ¿ya? Si usted tiene dudas, todavía la puede descargar. Todas las casas hechas hasta el año 2024, prácticamente recepcionadas con fecha 2024, están todas con esta normativa, o sea, totalmente al pie del cañón. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les voy a mostrar? Lo más importante? La parte de empalme no tiene muchos cambios. Yo creo que hay una tabla, que es la 4.8. Tableros. Esto lo vimos en uno de los conceptos, lo vimos en la clasificación, dependiendo de la ubicación y dependiendo de dónde estaban. Esto lo vimos en una de las presentaciones, los que estaban catalogados como alumbrados. Recuerden que nosotros solamente trabajamos con tableros de alumbrado, no trabajamos con tableros de fuerza en nuestras casas. Ya, son todos de alumbrado independientes que tengan entre sí, tengan circuitos de enchufe. Ya. Por ejemplo, este porcentaje que habla ahí del 25% libre en la parte normativa, este 25% que aparece ahí, que es un requisito que nosotros tenemos que dejar en los tableros, usted lo tiene que calcular de acuerdo, no a la cantidad de módulos. Ya, me explico. Porque muchos caen en este error, hay que hacerlo un poco más detallado, ¿ya? Pero la normativa nos pide que nosotros tenemos que dejar un 25% libre del tablero. O sea, muchos hacen este ejercicio. Si, por ejemplo, me dicen, sabes que el tablero es de 10 módulos, yo ocupo hasta 7 módulos. No, ¿por qué? Porque no basta solamente con la cantidad de módulos. Los módulos son, por ejemplo, un automático tradicional ocupa un módulo y los diferenciales ocupan dos. Pero yo también tengo que ver todo lo que son las barras. Entonces eso también incluye, porque aquí habla de
un volumen libre. Entonces, por ejemplo, también si el tablero es de una profundidad, de un fondo distinto o mayor, también va a variar ese porcentaje. También va a hacer que varíe si es que cumplimos o no la normativa. Entonces, no se confíen ni saquen solamente la cantidad de, de módulos. Si usted lo va a hacer con la cantidad de módulos, ya tiene que considerar hasta un 60%, si es que lo quiere hacer de esa forma. Entonces, si yo tengo un tablero, por ejemplo, de 12 módulos, que viene a ser, perdón, de 18 módulos, el que nosotros estamos, entre comillas, ocupando, yo podría ocupar hasta 12 módulos como máximo. O sea, entre automáticos y entre barras, ¿ya? Para tener ese porcentaje libre. Pero nosotros no podemos ocupar el tablero completo, siempre tenemos que dejar puestos libres. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Esto es para tema de construcción, los espesores mínimos que nos piden. Ahora, esto lo vemos, por ejemplo, los chicos de la certificación, porque muchos esta tabla la interpretan al revés. Si usted se fija en la superficie libre que hay, estamos hablando en metros cuadrados, es inversamente proporcional al espesor de la plancha. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es que cuando yo compre, o tengo que asegurarme que cuando yo vaya a dejar 25 metros cuadrados libres, que serían básicamente 0,25 metros cuadrados, que serían básicamente 25 por 25, yo tengo que utilizar una plancha como mínimo de 1,2 milímetros. Pero si yo voy dejando más espacio libre, la plancha tiene que ser mayor. ¿Pero por qué tiene que ser mayor? Porque el solo hecho de, si yo tengo más circuitos, significa que tengo más cable, tengo más soportación, entonces me hace que el tablero se deforme menos. Entonces, si yo voy a tener tableros que dejen mucho espacio libre, muchos metros cuadrados libres, por ejemplo, un metro cuadrado libre que puede quedar en la parte inferior, yo tengo que utilizar un tablero con una diseñado o construido con un espesor de plancha mayor. ¿Ya? Por eso son tan pesados esos gabinetes que usted ve, que son los armarios, que son gabinetes que usan en el hospital, en los colegios grandes, está de esa forma. Cuando usted encuentra estos valores como IP44, IP41, ¿ya? El IP, que todos los artefactos y todos los materiales que se ocupen en instalación eléctrica deben cumplir una cierta o un cierto valor de IP, dependiendo de su tipo de instalación. Si yo quiero un equipo o quiero una materialidad que vaya a ir al exterior, por lo menos tiene que ser un IP 60, de ahí hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un equipo halógeno normalmente trae IP60. Si le cae una agua directa, no le va a pasar nada, son impermeables. Pero si yo, por ejemplo, instalo un equipo de interior que puede ser IP44, IP42, si le cae vapor no es problema, pero si le cae agua directo puede hacer corte, porque no son sellados. ¿Ya? Ojo, ojo en eso. Eso también está destinado para la los exteriores. Por ejemplo, si yo coloco en oficina, yo puedo, como es un ambiente seco, yo puedo colocar cualquier equipo. Pero si yo coloco la lamparita que, por ejemplo, está fuera de mi casa en la entrada, eso tiene que tener un IP mínimo, si no, después no me lo van a aceptar. Ojo, ojo con eso ahí. Ya, hay cosas que yo me las voy saltando porque son para media tensión. Por ejemplo, estas barras para nosotros no nos sirven la corriente que nosotros trabajamos. Ya. Eh, Aunque parezca obvio, dice que todos los tableros tienen que tener puente de conexión a tierra, o sea, tienen que estar aterrizados. ¿Por qué? Porque si no, yo no basta nada con que yo haga mi instalación en forma correcta en el interior si el tablero no lo tengo aterrizado. Y esto lo hace también para los tableros móviles, tableros que se ocupan de repente en obras de construcción, que son portátiles, también tienen que estar aterrizados, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. No puedo tener un tablero sin tierra, eso la normativa eh, uno tiene que instalar sí o sí. Ya.
En el caso de los automáticos, ¿ya? No, cuando habla aquí de los automáticos generales, no está hablando de que si yo tengo seis circuitos, ¿ya? Eso es distinto. Donde yo necesito, ¿ya? Ojo con eso, donde yo necesito un, un automático general en el tablero es cuando yo tengo distancia, por ejemplo, desde el empalme es una opción, o en los departamentos. Los departamentos, todos los departamentos tienen que llevar un automático general porque si yo tengo o quiero hacer una modificación, quiero cortar todos los circuitos, tengo que tener la posibilidad de hacerlo el departamento y no tener que ir a la sala de medidores. El mismo, por ejemplo, en los departamentos, si yo vivo en un piso quinto y por un tema de medición de la persona, del funcionario de la distribuidora que va a realizar la medición, los medidores están en primer piso, para que no ande por todos los pisos caminando. Entonces, si esa sala de medidores o el tablero no tuviera medidor general, resulta que si yo quiero cortar la energía voy a tener que ir al primer piso, entre conseguirme la llave, quién vaya a tener acceso, ¿ya? Entonces no es lo más cómodo. Entonces, por un tema de operatividad, el automático general se va a pedir en un tablero cuando yo estoy alejado entre sí desde la caja de empalme, que sería el medidor, hacia el tablero. Pero si yo, por ejemplo, tengo una casa de un solo nivel y por fuera de la pared está el medidor y por dentro está el tablero, no se justifica tener un automático general. O por ejemplo, en el caso de las parcelas, si yo tengo un empalme, que el empalme no puede estar, para que ustedes se van el empalme, ¿ya? No puede estar a más de 2 metros desde la línea oficial. Ojo con eso, no puede estar más de 2 metros de la línea oficial. El medidor, el instrumento de empalme, no puede estar a más ya de 2 metros del cerco. O sea, no lo puedo dejar, no sé, pues 10 metros hacia adentro de una parcela, no, tiene que quedar al lado. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a realizar la medición, el funcionario tiene que tener acceso. Porque imagínese si usted vive en una parcela y vive, no sé, 100 metros hacia adentro, está la casa, y usted instala el medidor ahí y el funcionario por X motivo va a hacer la medición y no se tiene perro y lo muerde. Entonces, no, o lo que va pasando ahí es que no tiene, muchas veces no se toma la lectura y no se cobra lo real y después cuando se puede hacer la lectura viene una cuenta súper abultada. Ya, eso no debería pasar. Por eso el medidor no debe estar a más de 2 metros de la línea oficial. Y lo otro que pasa también, o sea, esto va a desaparecer un poquito porque nosotros estamos migrando hacia la telemedición. O sea, en un tiempo más ya no va a pasar ese funcionario a tomar el estado en forma manual, porque tenemos una posibilidad de error, porque va a estar un número que se equivoque, y muchas veces no se puede hacer la medición por temas de climático, temas de ubicación. Entonces ahora eso va a estar conectado en forma remota al tiro a la central y el consumo va a ser medido en forma instantánea. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y en el caso de, por ejemplo, si yo tengo un tablero general, ¿ya? En que exista más de un tablero de distribución y la estancia de estos tableros, o sea, debo tener un tablero general. Si yo tengo más de un tablero de distribución, por ejemplo, en el industrial, debo generar siempre un tablero general, ¿ya? Pero debe haber un tablero general, que existe un único tablero de distribución, ¿ya? Pero si están separados más de 30 metros del equipo de medida y del alimentador, eh, este tablero no quede protegido por la protección del espalda. O sea, básicamente esto, cuando yo tengo tableros de distribución que se ocupan en el área industrial, yo sí o sí tengo que tener tableros generales. Sí o sí, o sea, no puedo ocupar ese tablero como un tablero general. Tengo que tener los dos. En el caso de la parcela, por ejemplo, le decía yo que el medidor tiene que estar afuera, ya, al lado de la calle, pero si yo vivo 100 metros más adentro, sí o sí, por un tema práctico, mi tablero tiene que tener un automático general, sí o sí. Ahora, en las curvas, tengo que tener cuidado porque acuérdense que yo tenía curva B, C y D.
Entonces, ¿qué tengo que preocuparme yo? De que el automático del medidor sea una curva más lenta, por ejemplo, o ocupo una curva D en el medidor y en mi instalación ocupo curva C, o en mi instalación ocupo curva B y en el medidor una curva C, pero no pueden ser nunca todos iguales por la sensibilidad contra el cortocircuito. ¿Ya? Acuérdense eso, la sensibilidad del cortocircuito está dado por la letra que trae el automático, no por el número es para la sobrecarga. ¿Ya? Entonces, no piense que un tablero, no, o sea, siempre debería llevar un automático general, porque usted se puede encontrar con tableros que no tienen automático general porque actúa el del medidor como un automático general. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Los alimentadores, para que ustedes sepan, los alimentadores, aquí está. ¿Ya? La normativa en la 4/2003, que aquí sí hay un cambio con la normativa nueva. En la 4/2003, que estuvo hasta el 2024, nos hablaba de una sección mínima de 2,5 milímetros para los alimentadores y subalimentadores. ¿Ya? ¿Cuál es cuál? Por ejemplo, el alimentador es el cable que va desde el poste al medidor. O sea, y de ahí si sale y alimenta el tablero principal, hasta ahí todavía es un alimentador. ¿Ya? Acuérdense, ahí todavía es un alimentador. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ese cable está concentrando toda la energía. Los subalimentadores serían si, por ejemplo, yo tengo un diferencial que alimenta dos automáticos. Ese tramo sería un subalimentador. Entonces, ¿qué es lo que me decía la normativa? Me decía, mire, la sección mínima que usted puede ocupar ahí es 2,5. No puede ocupar menos que eso. No podría ocupar 1,5. Ya está entre lo razonable. Pero la normativa nueva, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, sabes que ahora van a ir los alimentadores tienen que ser 4 milímetros. Ya. Pero aquí pasaba algo, si uno lee la normativa, se encontraba con dos criterios, porque decía que por lo menos, sean por lo menos las suficientes para servir las cargas determinadas de acuerdo al anexo, ¿ya? Claro, ¿sabes? Si yo hago mi estudio de carga y resulta que me da que yo tengo que colocar un conductor de 4 milímetros, ¿ya? Lo puedo hacer. Pero si me da, por ejemplo, un alimentador de 1,5, porque tengo un par de enchufes nomás, es una vivienda súper chiquitita, yo no, tengo que instalar 2,5. ¿Puedo instalar más? Sí. ¿Qué es lo que hacían? En general, todos los instaladores, a ver, si yo, por ejemplo, mi cálculo me da que yo con un conductor de 2,5, un alimentador de 2,5 me daba, pero yo quiero instalar uno de 4 milímetros. ¿La normativa me va a decir que no? ¿O la SEC me va a decir que no? No, porque yo estoy dando más de lo que eh, la normativa me pide. ¿Sé qué es lo que pasaba? Todos los instaladores, entendiendo que las viviendas después se van ampliando, se van aumentando de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Entregábamos siempre con un alimentador de 4 milímetros. ¿Por qué? Porque la gente cuando necesitaba el aumento de potencia, cuando su casa que quizás se la entregaron, no sé, pues eran dos dormitorios y un baño, por ejemplo, pero la fue ampliando y necesita mayor consumo, bastaba solamente el aumento de potencia solamente con solicitar en la compañía que aumentara la protección de el medidor, pero no tenía que cambiar todo el cable alimentador hasta el poste. ¿Por qué? Porque ya estaba en 4 milímetros, o sea, ya servía para la nueva corriente que yo ahora estoy declarando. ¿Ya? Por eso todos los instaladores ya en la normativa antigua ya instalaban 4 milímetros, para no tener que después estar haciendo doble gasto. ¿Ya? Ojo con eso. Y tenemos aquí los valores para la caída de tensión. Acuérdense que la caída de tensión se toma desde el punto de conexión hasta el tablero. Ese es el punto, ese es lo que yo tengo que tener cuidado de la caída de tensión. ¿Por qué? Porque ¿dónde yo lo voy a medir o dónde la normativa le exige a la distribuidora
que me entregue cierta energía es hasta el ingreso del tablero. Entonces, lo normal es que nosotros nos movamos entre el 3 y el 5%. Ya la idea es que estemos lo más cercano al 3, sí. Ya, ese cálculo lo vamos a hacer en su momento, ya, para que ustedes entiendan cómo se eh, desarrolla el cálculo de la cadenación, cómo llegamos a eso. No todos estos, no todos los conductores sirven para ser alimentadores, ¿ah? Ojo con eso, no puede ocupar, por más que el- la sección coincida con la corriente que yo necesito, no necesariamente es el tipo de aislador. Por ejemplo, un NIA no lo puedo ocupar ahí, un alambre o un EVA no lo puedo ocupar, tengo que ocupar solamente un concéntrico, que son normalmente los XTU o XZU. Ya. Lo que nosotros tenemos aquí, este factor de demanda estaba en el cálculo del alimentador. Y esto es un tema, por así decirlo, un probabilístico. ¿Por qué nosotros en la casa habitación, ya, nosotros siempre en los primeros tramos tomamos que el factor de demanda va a ser en relación al uno al factor de demanda, o sea, es 1, o sea, siempre va a ser lo mismo. Pero ¿por qué en otros casos, como por ejemplo los hoteles, no es el 1%? Claro, porque el hotel no siempre va a estar lleno, tiene pic de ocupaciones. En cambio, la casa se supone que siempre va a haber gente o siempre vamos a tener consumo y que eso al final no puedo nada ocuparlo como probabilístico, sino que tengo que dejarlo siempre con el valor que me dé. Y esa corriente es la que yo tomo para el alimentador. Yo tengo que cerciorarme que si yo, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, di que mi cálculo eran 15 amperes, yo tengo que cerciorarme que el alimentador resista esos 15 amperes, no menos. Dentro de los cálculos eléctricos, hay un cálculo que hay que se ocupa para el cálculo de la sección del conductor, ¿ya? Pero siempre se calcula el conductor activo, nunca se calcula el neutro, acuérdense, ¿ya? Yo lo que hago aquí, cuando saco el alimentador, saco el conductor activo, o sea, el fase. Pero, ¿qué pasa con el resto? Ya, el neutro, recuerden que el neutro, la, la normativa lo único que me dice es que tiene que ser de la misma sección que del fase. Ya, no tengo que complicarme más allá. O sea, si yo me dio un fase de 4 milímetros, yo tengo que instalar también un neutro de 4 milímetros. O sea, tengo que hacer la equivalencia cuando yo compre ese cable alimentador, tiene que venir con la misma sección para ambos. No porque sea neutro, yo podría bajar la sección. ¿Ya? Ojo con eso ahí también. En el caso de los circuitos, ya ahí está. Ya, ya. Circuitos de potencia, ¿ya? ¿Por qué hace la diferencia la normativa? Porque en el mercado yo me puedo encontrar conductores, por ejemplo, de 0,75 o de 0,50. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hace la normativa? Me dice, no, usted lo mínimo que puede ocupar es 1,5. Independiente que en el mercado hayan de menor, e incluso independiente de que mi cálculo me dé, porque yo, por ejemplo, podría decir, mire, estoy haciendo un circuito donde tiene, voy a dar un ejemplo, tiene, no sé, 5 lámparas, tiene 500 watts de potencia. Sí, y eso, si yo lo llevo a amper, son básicamente 3 amperes. Entonces después digo, oye, pero esos 3 amperes me lo resiste con un cable de 0,75 fácilmente, o lo va a resistir porque el 0,75 me resiste normalmente hasta 8 amperes. Ah, entonces, ¿podría ocuparlo? No. La normativa me dice, no. Lo mínimo que usted me tiene que ocupar es 1,5. De ahí hacia arriba. No podemos ocupar menos que eso. ¿Ya? Por eso eh, la sección mínima que nosotros vamos a ver en instalaciones es 1. Antiguamente, 1,5. Antiguamente se veía 1 milímetro. Ojo con eso, en la del 85 se veía 1 milímetro.
Bandejas, esto es canalizaciones de bandejas. Ahora la Tierra se calcula de acuerdo a otra tabla. ¿Eh? Ojo, ojo con eso. No, la Tierra no, tampoco hay un cálculo para la Tierra, sino que se calcula en base a una tabla. Ya, aquí está. Por ejemplo, de las cajas de derivación de enchufes o interruptores, deberán dejarse chicote por lo menos 15 centímetros de largo. Y esto la mayoría de inspectores lo revisa, que existan estos chicotes. Pero ¿qué son? Básicamente es un pedacito de cable que usted deja, pero ojo, ahí lo deja usted en la caja de distribución, no lo deja en la salida del artefacto. Pero ¿para qué está pensado? Es un tema práctico. Por ejemplo, yo tengo una vivienda, voy a dar un ejemplo, tengo, no sé, tengo una vivienda arrendada, por ejemplo, ¿ya? Y resulta que tiene ciertas luminarias que la instaló el arrendatario. Entonces, después, el arrendatario se fue y se llevó sus lamparitas. No hay nada más inteligente que cortar el cable, ¿no? Lo dejó ahí enguinchado y lo cortó. ¿Ya? Entonces resulta que después, cuando yo necesito la nueva lámpara, necesito cable. Y esos 15 centímetros son como de reserva. Entonces yo voy a tirar el cable y va a salir más cable. Para esto no es infinito, porque si se produce varias veces, voy a tener problemas de que después ya no tengo cable. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? No está permitido, que ustedes sepan, no está permitido realizar uniones dentro de los ductos. O sea, no puede haber una unión que no sea en una parte, que no sea una caja de derivación. O sea, ¿qué tendría que hacer yo? Si yo tiro el cable y ya no sale más cable, lo que yo voy a tener que hacer, voy a tener que irme a la caja de distribución de donde está alimentado ese cable, voy a tener que sacar la cola de rata y poder instalar un cable más largo. Eso es lo correcto, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con cables que están añadidos dentro del ducto, pero por qué no se pueden hacer? Porque yo no tengo posibilidad de revisarlo. No tengo posibilidad de inspeccionar cómo está la unión. Esa unión quizás es una unión que mecánicamente no quedó bien hecha. Entonces, tengo que tener todos esos elementos claros al momento de hacer esa unión. ¿Ya? Por eso la normativa me pide que nosotros dejemos 15 centímetros de cable eh, como de reserva. A eso se le conocen esos chicotes. Eh, ya. A ver, les voy a ejemplificar primero esto habla un poquito del proceso constructivo, ¿ya? Cómo se tienen que realizar. eh, Cuando yo realizo una instalación eléctrica, lo primero que yo instalo son ductos y cajas, ductos y cajas, ductos y cajas, ductos y cajas, todo el tiempo, ¿ya? La normativa es bien clara. Muchas veces instalaciones que no están certificadas se utilizan la mitad de los materiales o se utilizan materiales que no corresponden. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las bandejas plásticas, estas molduras de tipo Legrand, tienen sus accesorios para todo lo que son las curvas, eh, interiores, exteriores, eh, no sé, bajadas de cielo, uniones, tienen todos los accesorios. Entonces, yo debería instalarlo. Muchas veces que lo que hacen instaladores solamente cortan ellos con una marco de cierre, cartonero, cortan esta bandeja y le van haciendo los giros y después las sellan. ¿Ya? Eso no está permitido, para que ustedes sepan. Nosotros deberíamos ocupar todos los accesorios. Lo mismo que en las salidas de caja. Cuando llega una caja de distribución, va una especie de terminal que va pegado y que evita que el tubo se salga. Entonces, muchas veces por ahorrarse ese material, ¿qué es lo que hacen? Hacen topes artesanales, que es como que le hace una especie de doblez por dentro al ducto para que no se salga. Ya, eso no está permitido. Yo tengo que utilizar todos los accesorios que me entrega la normativa. Después que yo instalé ductos y cajas, instalo el tablero, ¿ya? En obra gruesa, por ejemplo, si yo estoy trabajando con hormigón en un edificio, las cajas se protegen con Ailapol, se sellan bien, y después, una vez que fueron retirados los moldajes,
va una persona y va buscando las cajas. Porque si tú lo golpeas, como es aislapol, se quiebra la poca capa de hormigón que tenga encima. Tú le sacas todo el aislapol y quedas con la caja ahí abierta. Y tú vas a pasar un alambre, ¿ya? Una especie de guía, laucha, le dicen algunos, puede ser alambre galvanizado, donde la idea es que salga a la siguiente caja de derivación o salga al punto donde va a ir la ampolleta, donde va a ir el interruptor. Entonces, si no sale, lamentablemente vamos a tener que ubicar, vamos a tener que desarmar y ver qué es lo que pasó. El tubo quizás se quebró, quizás se salió y se llenó de hormigón. Entonces, todo eso hay que hacerlo en ese momento. Y la normativa es bien, ¿por qué hace esta recomendación? Porque después la obra sigue avanzando, pasan los yeseros, pasa el ceramista, pasa el pintor muchas veces, y se llegan ventanas, puertas, y en ese momento recién se empieza a alambrar por un tema de robo y por un tema de que ya se sabe que están todos los ductos bien y yo podría perfectamente, ya se limita un poco el acceso al recinto. Después de eso, yo solamente se alambra, se deja todo listo, los cables listos, todo enwinchado, listos para ir después instalando la lampistería, los interruptores, eh, los soquetes, todo eso se instala al último, prácticamente cuando la vivienda se va a entregar. Ya no queda casi nada para entregarlo, por un tema que no se lo roben. De hecho, los enchufes, por ejemplo, no se le instala la tapa, se instala solamente el soporte con el módulo. La tapa se guarda y se instala al final para evitar que la manchen, la rayen. Y el tema es que no te venden la tapa sola, la venden completa con el soporte, entonces hay que volver a comprarlo y ese costo alguien tiene que asumirlo después. Para eso, la normativa también hace esta, eh, como estas recomendaciones. ¿Ya? Cuando hay ductos, perdón, cuando hay cables que no pasan por los ductos, se ocupa un lubricante, ¿ya? Pero este lubricante hay que tener cuidado porque tiene que ser un lubricante que no sea conductor. ¿Ya? Me explico. Dentro de los instaladores he visto que ocupan jabón líquido, Quick, que son el Quick, por ejemplo, esta cosa de un detergente, la balosa es súper agresivo, súper fuerte la composición que tiene, entonces te puede dañar las características del conductor. O sea, hay que tener cuidado, ojo con qué lubricante se tiene que ocupar. No, no para todos nos sirven eso. Hay lubricantes que son especiales y básicamente esto es cuando nosotros tenemos curvas que son cerradas, ¿ya? Ahí sirve porque es mucho más fácil alambrar. Ya. En el caso de el 4.8, habla de los ductos de calefacción, pero también habla de los de tuberías de gas. Aquí esto va de la mano con el decreto 66, que es un decreto, una regulación que aparece para gas, donde no habla que nosotros no podemos tener, ojo, canalizaciones, acuérdense, canalizaciones, ¿ya? A menos de 15 centímetros de los circuitos de calefacción, ya ductos, cables de gas o aire caliente, algo que pueda, eh, entre comillas, pasarnos temperatura hacia la canalización eléctrica. Pero también nos habla de las tuberías de gas, que no debe haber una distancia inferior a 60 centímetros en ambientes abiertos. ¿Pero por qué abiertos? Porque resulta que el gas tiene que ir por normativa, ahora va sobrepuesto, el gas va todo por encima, no va, no va embutido. Ya la instalación de gas no puede ir embutida, todas tienen que ir sobrepuestas en toda su extensión y tienen que ser pintadas con amarillo. ¿Qué es lo qué es lo que nos provoca esto? De que muchas veces como ellos llegan al final, ya, ojo con eso, llegan al final, eh, no, cuando yo tengo las salidas, yo no puedo tener a menos de 60 centímetros un interruptor, un enchufe. Entonces, casos súper puntuales como el horno eléctrico con la encimera a gas. Entonces, muchas inmobiliarias, para evitarse estas complicaciones,
terminan utilizando horno y encimera eléctrica, netamente para que no tengan problemas después con los sellos verdes. ¿Ya? Ojo, lo han tratado de eliminar todo lo que sea gas porque el gas es súper complicado. Eh, por ejemplo, otro cambio que se produjo es que ahora nosotros tenemos, esto va a depender del volumen del espacio, pero cuando son cocinas, a ver, algunos piensan esto, por ejemplo, el calefón no puede ir dentro de la cocina, pero la normativa no dice eso. O, por ejemplo, no dice que el calefón no puede ir dentro del baño. No dice eso. Lo que pasa es que la normativa habla de un volumen mínimo y una ventilación que tiene que haber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de yo podría tener una cocina a gas o podría tener un calefón dentro del departamento cuando son cocina americana, porque ahí se toma el volumen completo, porque no es un espacio cerrado, se toma el volumen el conjunto con el living comedor. Pero si yo tengo una cocina cerrada, obligatoriamente el calefón tiene que desplazarse hacia una zona de una especie de lavandería o logia, y eso tiene que tener una ventilación que siempre tiene que existir, que normalmente se hace con una celosía, con una especie de rejillita, porque siempre tiene que haber circulación de aire. ¿Ya? Otro caso que nos pasa harto Profe, es con el enchufe de los calefón de tiro forzado. Hay profe, calefón que el ducto no sale hacia arriba, sale solamente con un codo y hacia afuera. Eso es un ventilador que los toma y los expulsa hacia el exterior los gases. Y eso necesita un enchufe. No sé, en esos aló, profe. casos es medio complicada la normativa. Dígame, le escucho. Ah, disculpe, una consulta respecto a eso que estaba diciendo usted del, los califón, que se ¿Ya? mide por un tema de espacio. ¿Qué pasa con esos califón que le hacen esa como casita y lo encierran y queda igual quedan encerrados? ¿O no? Eh, ¿O ya- no no, entran pero dentro? eso cuando va al exterior, esa casita, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? El calefón no puede quedar a viento O sea, directo. tampoco puede quedar, se podría decir como, claro, a todo viento. Claro, exacto. Entonces ahí la normativa que le dice tiene que instalarle una protección y ahí se instala esa casita. Pero ¿qué es lo que pasa? El, el calefón cuando tiene un ducto hacia arriba en forma vertical, ese calefón es lo que El se tiro conoce natural. como tiro natural, que igual que una Claro, chimenea. claro. Entonces no necesita el enchufe. Pero si yo tengo un calefón que tiene un codo y después sale un ducto hacia el lado, eso es tiro forzado. Y Sí, ese necesita el enchufe para el motor. Entonces, ¿qué tengo que preocuparme yo? De que el enchufe de ese equipo no quede a menos de 15 centímetros del ducto de evacuación, porque ese ducto se va a calentar. Pero a su vez, no tiene que quedar a menos de 60 centímetros de la red de gas. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? A ver, no sé si se han dado cuenta ustedes con los departamentos de un dormitorio, que muchos de ellos no tienen calefón, tienen un termoeléctrico. Netamente porque no pueden cumplir la normativa de gas, po, porque no tienen ni la ventilación, ni el espacio, ni la distancia para hacerlo. Entonces, ¿qué optan al final? Eliminamos el gas, eliminamos la encimera eléctrica y dejamos que sea la encimera gas y dejamos todo eléctrico. Y así no tenemos que eh, lidiar con la normativa de gas. Entonces, esa casita tiene igual una ventilación y fíjese que la casita por abajo es abierta. Pero esa casita está pensada para que en el decreto 66 sale, porque el calefón no tiene que quedar a viento directo, porque si no lo que puede pasar es que la llama se puede apagar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, si la llama se apaga por efecto de viento, la llama no va a volver a encender, porque la chispa se lo da a la pila, y la pila ya dio el punto de encendido. Entonces, después se puede hacer una saturación por gas. Ahora, ¿por qué el calefón no puede estar como antiguamente estaba en los baños, por ejemplo? ¿Por qué no puede estar ahora? ¿Por qué? Porque la combustión del gas produce monóxido. Entonces, al baño, al ser un recinto cerrado, que no tiene ventilación, no cumple el decreto 66.
A otros, por ejemplo, les ha pasado que cuando el ducto está malo, cuando el ducto está mal diseñado, está mal, no tiene la ventilación correcta, en la salida del calefón hay un medidor de CO2, un medidor de monóxido, y eso va a durar 2 minutos y se va a apagar el calefón, que es precisamente para cuando yo tengo devolución de gases, el calefón se apague solo. ¿Ya? Pero no, la normativa de gas es súper complicada, de hecho, chiquillos. El problema para nosotros en general es que siempre llegan al último, porque tiene que estar todo listo para que lleguen los de gas, po. Tiene que estar prácticamente los muebles instalados, todo listo. Entonces, ¿quién sale perjudicado siempre? El eléctrico, porque el eléctrico tiene que eh, correr su enchufe, porque es más fácil correr el enchufe que correr la línea de gas, porque la línea de gas también, si yo, por ejemplo, le agrego un codo o le agrego eh, un metro de distancia más, ellos pierden presión. En cambio, nosotros no, pues no, que nos movamos, no sé, 30 centímetros no nos va a afectar en nada. ¿Ya? A mí me pasaba harto en los departamentos, era por un tema de que el- el gas siempre llegaba al último. Entonces te encontráis con, ya estaba todo listo y te salía, no, ¿sabéis qué? Este enchufe del horno, por ejemplo, tenéis que correrlo, porque todo, están menos de 60 centímetros de la red de gas que alimenta la encimera. Y es distinto, ojo, es distinto también el gas natural que el gas licuado, ¿ah? Trabajan a presiones distintas. Ya, otra cosita, chiquillos, cuando nosotros tengamos canalizaciones que queremos hacerlas por el entretecho, no en todos lados se puede hacer las canalizaciones por el entretecho. Ojo con eso, ¿ya? Y aquí tengan cuidado con los cielos americanos. Este tipo de canalización está hablando cuando las cajas de derivación queden mirando hacia arriba. Si las cajas de derivación quedan mirando hacia abajo, no es problema. ¿Ya? Por ejemplo, las casas de este tipo techo americano o algunas que son con viga a la vista, donde el espacio es súper pequeño que pasan los ductos eléctricos, ahí no es problema porque las cajas son revisables, son inspeccionables por la parte inferior. Aquí la normativa habla cuando yo quiero dejar cajas que no se vean, no se vea ninguna caja por abajo, que estén todas por el entretecho. Ahí lo que tengo que hacer es que yo, para realizar eso, yo tengo que tener 1,40 m como mínimo en la parte más alta. No puedo, si tengo menos que eso, no me va a dar, pero me pide más cosas, ¿ya? Pero resulta que si yo, eso en el centro, el 1,40 m, pero si yo me voy hacia los extremos, yo puedo instalar cajas de derivación, pero tengo que tener 50 centímetros libres por lo menos. Si yo, a su vez, si voy a hacer eso, tengo que dejar una gatera, una, un- una escotilla hacia el entretecho para poder acceder mínimo de 50 por 50. Pero el punto donde vaya la gatera, tienen que haber por lo menos 80 centímetros libres para poder acceder. Entonces, pues, ¿se puede? Sí, pero tiene muchas más condiciones. Entonces, por eso todos los instaladores, ¿qué es lo que hacen? ¿Hacen la distribución por el entretecho? Sí, pero las cajas quedan mirando hacia abajo, porque las cajas son las que yo necesito inspeccionar. No necesito inspeccionar el ducto, son las cajas las que yo necesito ver si realmente está también conectado, coinciden los colores, está, por ejemplo, no sé, tienen wincha aislante, wincha de goma, cumplieron la capacidad máxima de ocupación de la caja. Para eso está pensado este capítulo. No piense eh, que decía, quizás mi casa no cumple la normativa entonces porque el techo es bajito, el techo es bajito, no. Esto está pensado para cuando yo hago todo por arriba. Ya. Aquí el otro día lo vimos, los colores, aquí está en forma explícita. Acuérdense, aquí no sale el café. El café para nosotros no existe. En la normativa chilena, el color café no está permitido. Yo puedo ocupar azul, negro y rojo para el positivo, para el fase, neutro y tierra de servicio sería el blanco, y en la tierra de protección el cable verde puede ser verde o verde con amarillo.
no hay más opciones. En otros países distintos, por ejemplo, todo lo que es importado de China, ellos trabajan con el café como fase y el azul como neutro. Nosotros no trabajamos esos colores. Lo que le pide la normativa, lo que le pide la SEC para poder venderse en Chile es que vengan identificados cuál es cuál. ¿Ya? Pero si yo me entregan un cable, un rollo de cable café, yo no lo voy a poder ocupar. Profe, ¿y eso es netamente para los cables? No para lo, por ejemplo, para los, se podría decir, electrodomésticos, cosas que uno compre, esa normativa, Claro, porque yo exacto, he comprado solamente para los lámparas, cables. ya, porque yo he Sí, comprado lámparas, por ejemplo, y trae café y azul. sí, pues, exacto. Y viene con el sello C, que uno la compra en un comercio establecido. Eso No, no por es eso, por problema. eso. Lo que le pide la normativa es que marquen, por eso uno cuando compra, por ejemplo, un equipo halógeno, ellos vienen con azul, café y viene con verde con amarillo. Pero viene un Claro. papelito, po, y dice L de línea, ¿ya? Después dice el otro N de neutro y la T de tierra o trae el simbolito de la tierra. Eso es lo que le pide la normativa, que vengan marcados nomás. Ah, ¿Se ya. pueden comprar? Sí, sin ningún problema, se pueden instalar, ¿ya? Pero no puedo ocupar cables de esos colores. En Argentina ocupan cable café, po. Ellos ocupan cable café, el pase lo ocupan como café. No, no ocupan los mismos colores de nosotros. Ahora, ¿para qué cuando yo hago trifásico, por qué hace la diferencia de colores? Porque cuando yo tenga trifásico, yo tengo que hacer una línea con cada color, po. Si yo pido un empalme trifásico, no puedo hacer los tres fases rojos. Tengo que hacer uno azul, uno negro y uno rojo para saber cuál es la fase uno, fase 2 y fase 3. Para eso lo especifican. Ahora, ¿por qué es importante que usted respete el código de colores? Porque hay equipos del área industrial, por ejemplo, de que la conexión puede ser cruz, estrella, hay otros que son, sí, es cruz, estrella, y hay unos que son triángulos. Entonces, eso depende de las velocidades con que vaya el equipo, que también hay que tener cuidado. En el área industrial, el orden de las líneas también incide en las revoluciones del equipo. Por eso hay que tener cuidado ahí. Ya, yo le estoy mostrando lo más importante, no, no, hay cosas que Mm. para nosotros no nos sirven. Puede afectar en las revoluciones y en el sentido del giro de algunos equipos, ¿o no? Exacto, también en el sentido de giro. Ya chicos, esta es la tabla 8.6. Esta es para mí es como la tabla más importante que tiene la normativa. Y esto uno tiene que saber interpretarla. Para los chicos de cuando hacen la certificación le hacen muchas preguntas de esta tabla, pero el principal eh, requisito es que usted sepa interpretarla, más que se aprenda el tipo de cable, el nombre, no, es que usted sepa interpretarla. Por ejemplo, el NIA era un conductor de tipo alambre, el más conocido. El alambre que nosotros jugamos en nuestra instalación era NIA, ¿ya? Pero el NIA era un conductor limitado, por eso se cambió. Era limitado, sus condiciones técnicas eran súper limitadas. Si, por ejemplo, su condición de uso tiene que ser solamente en ambientes secos. Mm, y entonces no lo puede instalar en el baño, no lo puede instalar en la cocina. No, porque son ambientes húmedos. No lo puedo instalar al exterior. No, porque ¿qué es lo que dice? Que tiene que ser canalizado en tubería, bandejas, escaletilla o moldura. Ah, no lo puedo dejar directo al sol. No, pues, ojo ahí. Entonces, por eso era un conductor súper limitado. Me servía para hacer instalaciones de enchufe, alumbrado dentro de mis casas, sí, pero estaba restringido solamente para ambientes secos. Acuérdese de eso. Entonces tenemos, su máxima temperatura de servicio eran 70 grados. Ahora, no significa, ojo, no significa que si por ejemplo está en 80 grados se esté incendiando, no va de esa forma. Lo que me está diciendo el fabricante me dice que mire, usted con 70 grados de temperatura, grados Celsius, yo le aseguro que esto resiste 600 volts. Ah, son cosas distintas. De ahí en adelante va a ir bajando, puede ser que me resista menos voltaje. ¿En qué secciones viene?
en 1,5, 2,5, 4, 6, hasta 70 milímetros. Pero es unipolar y es de tipo alambre. Entonces ahí hay que tener ojo porque es eh, de tipo solamente alambre. El NIA no puede, no va a ser nunca un cable. O sea, por tanto, yo después le tengo que preguntar al fabricante, le voy a decirme ya, pero yo creo que usted como fabricante me tiene que decir cuánta corriente resiste en 1,5. ¿Ya? Porque ese dato lo da el fabricante, no lo da la normativa. Ya después encuentro con los NSIA, que esto es un conductor unipolar. Vimos en una de las clases que es lo que era unipolar y multipolar. Unipolar es solamente una línea, va solamente una hebra, por así decirlo, un cable con un color de aislación. No es como una extensión, no es como un cordón, es solamente uno. En este caso puede ser alambre o cableado, tienen los dos, ¿ya? Resiste los mismos 70 grados, resiste los mismos 600 volts y no tiene chaqueta exterior, por tanto no puede ir al sol, ¿ya? Acuérdense eso. Pero me dice, puede ser ocupado en ambientes secos, ambientes húmedos, canalizado en tubería, bandejas, escalería, moldura, entendidos aéreos a la intemperie en línea de cometida, fuera del alcance de la mano. El NSIA era un conductor que era ocupado para hacer los empalmes antiguamente. Cuando usted ve en casas que son un poquito más antiguas y usted ve que del poste vienen dos cables, vienen dos separados, por así decirlo, y que llega un aislador de losa, ahí en ese tiempo se ocupaba esto, se ocupaba el NSIA. Porque el NSIA podía ser ocupado en tendido aéreo y a la intemperie. O sea, no le pasaba nada con el agua. A diferencia de su primo, por así decirlo, el NIA, que no me resistía al exterior. ¿Sí? Ojo, ojo con eso. ¿Sí? Después tengo varios ahí, hay varios casos, va cambiando la sección con que trabaja, las características. Por ejemplo, que tenga una chaqueta exterior de PVC, ya no necesariamente es para exterior, ¿ah? Ojo con eso. Eh, por ejemplo, este no necesita ducto. Por ejemplo, este, mire, los NIFI o los TPS, ¿ya? Instalación sobrepuesta en ambientes interiores, no necesitan ducto, pero es limitado, dice interiores. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el NYY, ambiente seco, húmedo, ¿ya? Intemperie, sin exposición a rayos solares. Ah, o sea, yo lo podría dejar. No me dice que tiene que llevar un ducto, ¿ya? Puede enterrado en tierra. Claro, porque ahí no le llega el sol. Entonces, es de buena calidad. Ya. Aquí, nosotros, ya, estos son los más usados ahora. Nosotros teníamos este tipo de conductores, los THW, THWN y los THHN. Ya. Fíjese en la cubierta, por ejemplo, el THW, ¿ya? Ambiente seco, húmedo, canalizados, tuberías, bandejas, escalería, moldura. O sea, tiene que ir en una canalización. No puede ir solo, no puede ir bajo tierra. Pero fíjese, estos dos que estaban aquí, ¿ya? El THWN y el THHN se ocupan en los servicentros o en un lubricentro. Por ejemplo, si usted tiene un lubricentro, le piden, oiga, ya, un lubricentro, yo como instalador autorizado, sé que voy a hacer un lubricentro, tengo la opción de utilizar estos dos tipos de conductores. No puedo ocupar otro. ¿Por qué? Porque este es un conductor que si le cae gasolina, le cae aceite, grasa encima, no le va a pasar nada. Entonces, está definido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si usted mira, la condición de uso es la misma. Si usted mira, la sección es la misma. Si mira el espesor es la misma. Si mira la tensión de servicio es la misma. Y si mira la chaqueta exterior es la misma. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos? En la temperatura máxima de servicio. Por ejemplo, el THHN es un conductor de muy buenas características, se ocupa mucho en recintos que sean peligrosos, como por ejemplo una sala de medidores de gas, una armería, por ejemplo, un lubricentro, un servicentro.
No puede ocupar un NIA por el solo hecho de ocupar un NIA, por ejemplo, independiente que la corriente lo soporte, estaría fuera de norma. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 90 grados de temperatura máxima de servicio. Este es un muy buen conductor. Obviamente es más caro, ¿ya? Pero es un muy buen conductor. Este reemplazó en su momento para los enchufes. Nosotros empezamos a ocupar THHN. Lo empezamos a ocupar. Y aquí viene el EVA, que, ojo, esto en la normativa nueva desapareció. Ya no se llama EVA porque EVA se asocia en otros países a un fabricante. Entonces, en la normativa nueva esto se cambió por libre halógeno, que de hecho aquí lo dice, en la descripción dice libre de materiales halógenos. ¿Qué es lo que este es el conductor que nosotros ocupamos ahora en nuestras instalaciones? Puede ser mono o multipolar, va a depender del formato que venga, parte en los 1,5 milímetros, ¿ya? Ojo, para los 1,5 milímetros, o sea, yo lo podría ocupar en alumbrado, ¿ya? Tiene eh, que estar canalizado, ¿ya? Ojo con eso, tiene que estar canalizado, no puede ir directamente en tierra, no puede ir a la intemperie, ¿ya? Porque mire, es en interiores, lo especifica, o sea, reemplaza la NIA, tuberías, bandejas, escalería, muy retardante la llama, autoextinguente. Hay varias formas de apagar un incendio, pero para yo producir un incendio tengo que tener un combustible, una chispa y tengo que tener oxígeno. Si yo le quito una de ellas, el fuego no se enciende. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estos se extinguen solo. Me va a reducir los incendios por sobrecarga porque el conductor solo se apaga. ¿Ya? No tiene humos tóxicos ni corrosivos, libre de halógeno, ¿ya? Y es aceptado por eso mismo, como no es tóxico, es aceptado a ser instalado en minas o túneles o lugares de reunión de personas. De ahí vamos a detenernos en los lugares de reunión de personas. Ojo con eso. Resiste 90 grados Celsius, ¿viste? De muy buena calidad y resiste hasta 1000 volts. O sea, por eso se utiliza. Sí, no es que a nosotros se nos ocurrió o a la a la SEC se le ocurrió cambiarlo por el EVA. No. O sea, tiene muchas mejores características técnicas, por eso es el que se está ocupando. Yo no puedo utilizar hoy en día en Chile ningún conductor para instalaciones domiciliares que no sea libre halógeno. O sea, que cumpla esta característica, que sea autoextinguible, no propagador de la llama, no tenga gases tóxicos. Es el requisito hoy en día. ¿Ya? Entonces, por eso cuando usted hoy en día se ve harto el envoltorio del rollo de cable dice EVA, es claramente EVA, lo tiene súper especificado. O ahora, de hecho, ahora cambió de nombre porque ahora le pusieron RZ1, me parece, el nombre técnico en en la nueva normativa. Y de ahí el resto, estos son los TTU, TDMU, por ejemplo, estos son ocupados para las piscinas, salas de bomba, porque esto puede estar en ambiente seco, húmedo, mojado. O sea, yo lo puedo tener bajo agua, esto puede estar sumergido y no le va a pasar exactamente nada. A diferencia de, por ejemplo, un EVA, ¿qué pasa si un EVA o un NIA lo sumerjo en agua? La aislación no es capaz de soportar eso y va a empezar a hacer corte y lo puede energizar. Entonces, eso también está normado. Si yo, por ejemplo, es decir, tengo, por ejemplo, una sala de bomba, una piscina, tengo que ocupar un TTMU. Eso es lo que me pide la normativa. Todos estos son familiares. El XTU, el XTMU, sirven para todos esos ambientes. ¿En qué va variando? En la temperatura máxima de servicio. Las secciones son los mismos. Fíjese, estos resisten 75 grados y 600 volts. Y estos resisten 90 grados y 600 volts. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Y esa es la última hoja. Si estos son casos puntuales porque son diámetros mayores. Estos se ocupan en el área industrial. Todo este tipo de alambre va en el área industrial. Perdón, tipo de cable. Porque las de neopreno, por ejemplo, son de neopreno, son normalmente para exterior. No necesitan un ducto. Déjenme ver si encuentro. Esas tablas que están ahí
son para la cantidad de cables que tú puedes pasar por cada uno de los ductos, para eso son. A ver si encuentro la tabla de... Ah, no, está más adelante. Está más adelante la tabla de la puesta a tierra. Ya chiquillos, hagamos el intermedio, estamos justo en la hora, hagamos el intermedio y de ahí vamos a realizar, estas tablas no son para media tensión, no nos sirven a nosotros. Yo quiero llegar a la tabla que es de cómo yo dimensiono, ¿ya? Cómo yo dimensiono la puesta a tierra, en la tierra de protección y la tierra de servicio. Hay dos planillas para eso. Mientras hacemos el intermedio, lo voy a buscar aquí para tenérselo listo, ¿ya? Vamos al intermedio, unos 10 minutitos y volvemos.
Ya, chiquillos, vamos con la segunda parte. Porque estuve, iba avanzando, estuve viendo otra parte y me encontré con esta parte de la normativa y se los voy a explicar porque aquí hay varios métodos como eh, curvar las tuberías eléctricas. Ojo que no es, porque se lo explico porque hay unas curvas que son prefabricadas, ya, pero nadie la está eh, nadie la está ocupando y no se ocupan básicamente porque la curva es demasiado cerrada o el radio de giro es solamente 90 grados y permite hacer curvas intermedias. Entonces que hay varias formas de curvar la tubería para que no se vaya a dañar. Las tuberías de PVC están de color salmón. Tenemos, por ejemplo, algunos las llenan con arena, algunos las calientan en forma exterior y logran la habilidad para poder darle la curva, pero siempre hay por ejemplo, formas que tienes que hacer como una Z, por así decirlo, cuesta un poquito más. Cuando son curvas de 90 grados se puede hacer. Otro utiliza una manguera, ¿ya? Hay una manguera de gas que calza justo en la tubería de 19 milímetros, ¿ya? Y esa, no, esa es la más utilizada. Pero usted tiene que respetar estos radios de curvatura. ¿Pero por qué nos pide radios de curvatura? ¿O por qué no hace esa exigencia? Básicamente porque yo después tengo que pasar cables por ahí, ¿ya? Entonces, al pasar estos cables, yo necesito que yo necesito pasar por ahí con los cables, entonces yo necesito que el diámetro interior no se vaya a deformar, ¿ya? Ojo con eso, porque si no después no voy a poder pasar los cables. Eh, entonces, por ejemplo, la tubería para nosotros tenemos de 10, ocupamos la de media, 5 octavos y 3 cuartos. Eso es más o menos lo que nosotros ocupamos. Entonces yo tengo que tener este diámetro interior. A mayor diámetro de la tubería, nosotros tenemos el radio de curva, puede ser más grande. Ya, en el caso de las tuberías de 1 pulgada, que serían 25, ya, hasta esas tuberías, nosotros utilizamos un soplete tradicional o una pistola de calor, se puede ocupar ahí. De ahí en arriba hay que ocupar ya sopletes de mayor potencia, por si acaso, ya, para que lo tengan en consideración, pero la normativa también le coloca radio mínimo, ¿ya? Lo más bajo son las mangueras o llenarlo con arena. Ojo que la arena tiene que estar seca, por si acaso. Eh, Tuberías no metálicas, la soportación, eso también está en la parte de la normativa. Habla, ¿por qué hace? Fíjese que la tabla va en relación a mayor diámetro, mayor distancia de la soportación. Claro, porque el espesor de pared de la tubería, o la tubería es más gruesa, por así decirlo, entonces resulta que yo puedo separar la soportación porque es menos flexible. De esa forma se compone, pero eso también está normado la distancia que yo debo tener en la soportación. ¿No? Déjenme buscar aquí. Son tipos de tubería. Si está relacionado con la cantidad de cables que pueden pasar por cada una de las tuberías. Eso también lo especifica la normativa. Ya. Los pilares de servicio, miren, esto ustedes lo van a ver. Hay de hecho una imagen siempre en la normativa, hasta la última hoja. Los pilares de servicio ustedes lo ven harto en los bancos. ¿Por qué? Porque en las plantas libres se ocupan los pilares de servicio para nosotros hacer alimentaciones. Básicamente es esto, mire, en las plantas libres, en la oficina, en los edificios corporativos, uno arrenda el piso completo, pero usted no puede estar picando la losa, ni estar picando un muro para embutir un tubo, entonces todo queda oculto, por así decirlo, pero todas las instalaciones eléctricas van por la parte superior, van por arriba, y después viene un cielo americano que tapa todo eso. Entonces resulta que, ¿cómo yo logro bajar para alimentar los escritorios, las zonas de trabajo, sin tener que eh, realizar un picado, cortar una losa? Entonces, ¿qué es lo que se ocupan pilares de servicio? Que son prácticamente un pilar que puede ser metálico, puede ser de aluminio, puede ser un tabique, después revestido con un tabique falso.
Entonces yo bajo con ese pilar y ahí puedo alimentar después por encima o puedo alimentar estas bandejas de 100 por 50 que son las que van alrededor de las paredes. Ahí puedo alimentar los enchufes. O sea, eso se conoce como un pilar de servicio. A ese pilar que baje y que me permite conectar la escalería o las bandejas que están en la parte eh, arriba del cielo americano, que después yo no las veo, para alimentar los exteriores. Pero máximo puedo pasar 2 circuitos de enchufe por esos, no puedo pasar más. Entonces, si yo necesito hacer más estaciones de trabajo, voy a tener que bajar más pilares de servicio. ¿Ya? Pero los pilares de servicio son eso, se ocupa harto en el área de oficina. ¿Para qué? Para no tener que contaminar y para tener, por eso usted en las plantas libres, usted ve todo el escritorio, de lado a lado, porque se están bajando con puros pilares de servicio nomás. Las cámaras, cuando nosotros tenemos las cámaras, hay 3 tipos de cámaras, la B y la C, y básicamente están separadas por el tamaño. ¿Ya? Las A son más grandes y ahí cae una persona completa, puede ser para un transformador que va enterrado. Las tipo B son las cámaras que nosotros vemos en eh, este tema de las redes exteriores. Cámaras de 80 por 80 que pueden ser cuadrados, de diámetro de 80, hay hasta incluso unas de 1 metro. Y las cámaras tipo C son, por ejemplo, lo que entra solamente en la mano, que se hace del exterior, pero solamente en la mano. Y en este caso son las cámaras, por ejemplo, la puesta a tierra. Es una cámara tipo C. Entonces, hay diferentes tipos de cámaras. Por ejemplo, la tipo A puede hasta uno caminar adentro, puede haber una escalinata para bajar. Paralelismo y cruces. Estoy buscando la tabla que es de los conductores, chicos. Perdón, de la puesta tierra servicio y tierra protección. Peligroso. Las barras ómnibus no las ocupamos. Directos. Pero les voy a mostrar solamente lo más. Porque recuerden que esta es de baja y media tensión, la 4 2003. Por eso tiene harta información que para nosotros no lo ocupamos. Y ahí está la puesta a tierra. Ya, aquí está. Esto hay que buscar. Ya. Mire, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo tengo que saber cómo seleccionar, cómo seleccionar la tierra de servicio. La tierra de servicio es aterrizar el neutro, o sea, de la barra principal de neutro, es una opción. Aterrizarlo de la barra principal de neutro, de que está en mi tablero, yo bajo con un cable hacia la barra de Cooper que está enterrada fuera de mi casa. O sea, cuando yo destape esa cámara tipo C, me voy a encontrar con un cable verde y un cable blanco. ¿Ya? Me voy a encontrar con los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice que si el conductor de acometida, que ya sabemos que el mínimo es 2,5, pero si es 2,5, 4 o 6 milímetros, la tierra de servicio, ¿ya? La tierra de servicio va a ser 4 milímetros. ¿Ya? Acuérdense, la tierra de servicio va a ser 4 milímetros. No puede ser menos que eso. Ya, le pongo el ejemplo. Si yo tengo una cometida de 4 milímetros, un cable positivo de ingreso de alimentador de 4 milímetros, la tierra de servicio va a ser de 4 milímetros. Si yo tengo un alimentador de 2,5, la tierra de servicio también va a ser de 4 milímetros. ¿Ya? Porque me está diciendo hasta 6 milímetros. De ahí en adelante pasa lo mismo de 10 a 25. Entonces, estamos hablando, no es el neutro, es solamente la tierra de servicio, porque el neutro debe ser de la misma sección que el cable alimentador, el cable positivo. Aquí estamos hablando de la tierra. ¿Cuál es la función de la tierra de servicio? Es que si la tierra de protección se fuera a cortar, la tierra de protección se fuera a cortar, la tierra de servicio va a ser capaz de disipar esa corriente que queda ahí y así
no tenemos corriente que quede dando vuelta. ¿Ya? Eso es súper importante eh, interpretar la tabla porque aquí se tienden a enredar siempre. ¿Ya? Y ahí tenemos la tierra de protección, pero ahora venimos con la tierra de servicio, venimos con la tierra de protección. Y fíjese ahora, la tierra de protección es el cable verde, ¿ya? Que va, aquí nosotros estamos hablando del conductor activo. Si el conductor activo es de 1,5, la tierra de servicio también es de 1, o sea, la tierra de protección, el cable verde también es 1,5. 2,5 también es 2,5. Entonces, ¿qué significa esto? Esto, ojo, este es el mínimo. Ya, pues yo podría dejar una tierra de servicio, una tierra de protección de 4 milímetros si el 4 milímetros era el conductor activo, sí, lo puedo hacer. Ya, ¿qué es lo que refuerza esto? Que si yo tengo un circuito alumbrado, tierra, faz y neutro son de 1,5. Si tengo uno de enchufe, tierra, faz y neutro son de 2,5. Pero si yo tengo un circuito por ejemplo, es que me puede dar ahora me pasa para me parece que la secadora está pidiendo 4 milímetros ahora en la normativa nueva. Entonces yo podría tener 2,5 milímetros en la tierra de protección. Ahí podría, eh, entre comillas, variar un poco la equivalencia. ¿Por qué? Porque se supone que antes que la tierra de protección se ocupe a su capacidad máxima, el diferencial debería caer. Debería caer. Por eso me reduce un poco el diámetro. ¿Ya? Pero cuando yo tenga que elegir las tierras, tengo que irme a estas dos tablas. Aquí estamos hablando del conductor activo, no del alimentador. Fíjese la diferencia. ¿Ya? Aquí nosotros hablamos del conductor activo. ¿Ya? Instalaciones interiores. Miren, las más importantes aquí. Tenemos interruptores que van entre 80 y 1,40 m. Los enchufes van de 20 a 80. Ahora, a no ser que tenga algún artefacto, por ejemplo, una tele que va colgada, ahí sí lo puedo instalar arriba. No se permite la instalación de tableros en dormitorios, baños, cocinas o lavaderos. Ya es súper específicamente específico en la normativa. Esto lo vimos en una clase que hablaba me parece que de instalaciones interiores. Lo vimos en una. Alumbrado 10 milímetros, circuitos de enchufe, ya 16 milímetros. La potencia unitaria de la luminaria aquí por centro de luz, acuérdense, son 100 watts. Y por enchufe van a ser 150. En la normativa nueva, ¿ya? Van a ser 250. Esto independiente de que sean enchufes simples, dobles o triples. Ahora, si yo tengo claro el artefacto, ahí sí tengo que indicarle la potencia del artefacto, sí o sí. Ya. El alumbrado. Ya. En el alumbrado debemos proyectar a lo menos un circuito de 10 amperes, ¿ya? Por cada 70 metros cuadrados. O sea, si yo por ejemplo, las casas de 2 pisos. Pero aquí está la explicación, o si yo lo realizo de esta forma, no estaría cumpliendo la normativa. Si, por ejemplo, yo tengo una casa que era de 50 metros cuadrados, y resulta que ahora le hice un segundo piso y llegué a 100 metros cuadrados, y yo sigo manteniendo un solo circuito alumbrado para ambos pisos, yo no estoy cumpliendo la normativa. Yo tengo que diseñar, como máximo, puedo tener un circuito alumbrado que va a ser de 10 amperes, pero hasta 70 metros cuadrados. Si yo tengo más que eso, voy a tener que dividir los circuitos. Acuérdese, acuérdese de eso. Eh, en los circuitos de enchufe, en la 42003 me pide que solamente los circuitos de enchufe están protegidos por un diferencial. En la normativa nueva me exige que todos los circuitos sean protegidos, independiente de que si es de alumbrado o es de enchufes. Circuitos mixtos, eh, en cada habitación habrá por lo menos un portalámpara, claro, o un enchufe, porque tiene que existir por lo menos un centro de luz,
Ya esto es un tema después de funcionalidad. Y un enchufe no comandado por cada 9 metros de perímetro fracción en cada habitación. O sea, mínimo tengo que tener, si tengo el perímetro tiene más de 9 metros, voy a tener que generar otro enchufe sí o sí. Todo esto está indicado. Locales comerciales e industriales, la exigencia es distinta, ¿ah? No es igual eh, que para las casas de habitación. Ya, esto en los locales comerciales, incluso estos de colegio y todo eso también los toma, ¿ya? Ojo que aquí están los lux, que es la iluminancia. Los lux, ya, es un resultado que se mide con un instrumento que se llama luxómetro, ya. Es el resultado de los lúmenes multiplicado por el volumen del espacio, ¿ya? Ojo con eso. Los artefactos entregan ciertos lúmenes y dependiendo de la instalación y del volumen del recinto, me entregan ciertos lux. Entonces, ¿qué es lo que? La normativa a usted le coloca los lux que usted tiene que tener. Entonces, el fabricante le dice, miren, nuestro artefacto se produce 2000 lúmenes, ya, pero en ciertas condiciones de instalación me van a lograr llegar a tantos lux. Los lux no necesariamente se producen con iluminación artificial, también se producen con iluminación natural. Entonces, esta es la razón por qué, por ejemplo, en las salas de clase, todas siempre tienen ventanas en un sentido. ¿Por qué? Porque así me significa tener menos luz artificial. Todo esto está, está normado. ¿Ya? Todo lo que sean recintos especiales, por ejemplo, aquí, mire, fíjese que las salas de clase, los párvulos, ¿ya? Los de niveles menores, la exigencia es menor en base a, va pasando el tiempo, por así decirlo, va subiendo la edad de los alumnos, va pidiendo mayor lux, mayor iluminación. ¿Ya? Todo está diseñado, voltajes de seguridad, en todos los casos. Entonces, esto está en el RIC nuevo después que se llama instalaciones especiales. Alumbrados de emergencia, también está. Quiero ver dónde encuentro los lugares de reunión de personas. Esto fuerza para nosotros no lo ocupamos, fuerza no lo ocupamos nosotros, se ocupa en motor, en el área industrial se ocupa lo que es fuerza. Comandos tampoco, o sea, todo esto es para media tensión, motores, soldadura eléctrica. ¿Ya? Si usted tiene duda, la 4003 que era como bien específica, ¿ah? Era súper calefacción, ¿ya? También están los requisitos. Por ejemplo, circuito de calefacción, el mínimo que te pide son 15 amperes, es lo mínimo que te pide. Sistemas de autogeneración aquí estaban, pero eran muy básicos. La nueva normativa hay un capítulo especial solamente para los sistemas de autogeneración. Aquí, por ejemplo, no existían en este momento los cargadores de auto. No está en esta normativa, no existe, no hay ni siquiera un tópico para eso. Tubo electrógeno. Quiero ver si encuentro los lugares de reunión de personas para explicarle qué es lo que es hospitales. Esto es para el diseño de hospitales. Hay una diferencia entre los lugares de reunión de personas. Isla expendios de gasolina, está especificado, pero así súper, es totalmente distinta a la normativa. Áreas de pintura, te pones varios ejemplos. ¿Ya? Las condiciones de las casas prefabricadas, los empalmes provisorios, también están normados. A ver si encuentro estaba allá abajo. No, estos son para otra cosa.
son ensayos que le pide la normativa, medición de la vuelta a tierra. A ver, se lo voy a explicar yo. Ya, los lugares de reunión de personas, por ejemplo, en la normativa de la 4.003 debe estar, es que es un capítulo súper chiquitito, así como súper puntual, pero sí, esos son puros anexos después. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema de estos lugares de reunión de personas? Es que eran muy usados. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un lugar de reunión de personas? Una sede social, un colegio, por ejemplo, un... eh, estaba declarado el local de reunión de personas por la... Estaba declarado por el tiempo y por la cantidad de personas. Por ejemplo, decía, normalmente, si mal no recuerdo, decía que eran 25 personas, donde caían 25 personas, iban a estar más de una hora. ¿Ya? Ahora, en la nueva normativa, eso cambió. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ya eliminó el tiempo, sino que solamente dejó la cantidad de personas. ¿Por qué es importante ese cambio? Porque resulta que al nosotros realizar con ese cambio, nos pide ciertas exigencias. Por ejemplo, la normativa nueva nos dice que el alumbrado de los locales de reunión de personas, un teatro, por ejemplo, también, debe ser de 2,5. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Si las luminarias siguen siendo las mismas, ¿por qué hicieron ese cambio? ¿Por qué? Porque yo necesito la evacuación, necesito que las personas o que el recinto no vaya a colapsar rápido y tenga por lo menos 60 minutos de reacción para que la gente pueda evacuar. Entonces, en el caso de nosotros, a los locales de reunión de personas nos pide en la normativa nueva que el alumbrado tiene que ser alimentado por un conductor de 2,5 y si eh, el recinto, yo que hacía instalaciones, por ejemplo, sobrepuestas, debo utilizar solamente ductos de tipo metálico, que se conocen como MT. No pueden ser ductos plásticos. ¿Por qué? Porque no tienen la resistencia al fuego que la normativa me pide. Entonces, ojo, hay que tener ahí varias consideraciones porque se vuelve un poquito, en ese sentido se vuelve un poquito, la exigencia es mayor cuando tú vas a diseñar. No puedes utilizar cualquier tipo de conductor. Entonces, eso encarece los costos y a su vez puedes tener después un rechazo por proyectos que están mal diseñados. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es lo que entró en un local de reunión de personas? También están los pasillos de los edificios. Por ejemplo, en un edificio, el alumbrado de los departamentos está con 1,5 y en los pasillos está con 2,5. ¿Por qué? Porque se asume que en el pasillo se puede aglomerar gente. Entonces, eso también está normado ahora. ¿Ya? La próxima clase, ya vamos a ver la normativa nueva para que usted básicamente vaya viendo los cambios que se van eh, realizando. Ya les voy a mostrar el resumen de la normativa para que usted vaya viendo los cambios que se van produciendo en temas de configuración de tablero y en temas de exigencia de recepciones después. Ya ahí va a haber una tercera inspección ahora que se está creando la normativa nueva, entonces hay varias cositas ahí que se van desarrollando. ¿Ya? Ya, chicos, dudas, consultas. Si le pueden echar una mirada a la normativa, eh, no pierden nada porque igual lo pueden. Ahí está el porqué de muchas cosas. Las casas hechas, recepcionadas hasta el 2024 están hechas con esa normativa. O sea, no se asuste si usted, por ejemplo, tiene un diferencial para dos circuitos de enchufe o tiene diferencial solamente para los enchufes y no para el alumbrado. ¿Ya? Eso es porque eh, estaba con la normativa que se autorizaba en ese momento. ¿Ya? Así que la próxima clase vamos a ver la normativa nueva para que ustedes vean los cambios y de ahí ya nos quedan, por ejemplo, proyecto eléctrico, tenemos que empezar a hacer los cálculos, cuántos enchufes puedo conectar a una protección de 10 amperes, tenemos que ver el cálculo de la energía eléctrica también, nos quedan
varias cositas hay que ver. Ya chicos, dudas, consultas, estaríamos entonces, ya, ahora nos veríamos entonces el día miércoles, miércoles. Yo ya estoy en Antofagasta, ya tengo, estoy acá realizando otro curso, entonces estoy haciendo clases desde acá ya. Ya chicos, estamos en contacto entonces, nos vemos el día miércoles nuevamente. Que estén bien, que descansen. No, no,